Aló, aló, aló. Hola chicos, buenas. Confírmenme si se escucha, por favor. Si se le ¿Cómo escucha, están? Fred, ¿todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro. Están entrando todos. Perfecto. Vamos a empezar al tiro a arreglar esto. Perfecto. Y al final supo por qué no le pescaba el audio en el otro computador. La verdad que estoy en el mismo computador que tuve ese problema y la verdad que nunca me enteré. Reinicié el computador y funcionó. Este es un computador que es como un tablet, entonces la verdad que puede tener comportamiento medio errático porque además tiene Windows instalado, entonces es un híbrido súper raro. Puede ser debido a eso, pero no encontré la falla. Así que por lo menos ahora tengo un micrófono acá en este audífono que me conseguí, así que esperemos que eso evite que haya problemas con el audio. Espero que estén todos bien, chicos. Antes de partir la clase, yo no sé si hay alguna duda, alguna consulta sobre lo que vimos la clase anterior, que fue relacionado sobre todo con el tema de Trinket y el lenguaje de bloques. No sé si tuvieron la oportunidad en estos días de jugar un poquito, ver qué cosas se podían hacer. 22 participantes, estoy bajando mi popularidad. Si hay menos gente. Probablemente esta es una de las desventajas, por supuesto, del tema de que las clases sean grabadas. La verdad que ustedes pueden verlas cuando quieran. Yo hice un gato súper bien. Eso es la idea, que practiquen, que sean creativos, de que traten de hacer cosas para ver hasta dónde pueden llegar, en este caso con el lenguaje de bloques, porque después todo eso mismo vamos a irlo aplicando muy de a poco en el lenguaje de Python. ¿Ya? Entonces, esto les sirve para practicar. Yo iba a hacer un gato, pero hice un perro. Maravilloso. No sé si hay alguna consulta, algo que no haya quedado muy claro de la clase anterior. Espero que no sea el caso. Si es así, creo que podemos comenzar la clase. Profe, Cuéntame, mire, quizás es muy atrasada la pregunta, pero es que no te preocupes. no lo tengo definido en el cuaderno. ¿Y qué es código como tal? O sea, ¿es el lenguaje o es el programa? ¿Qué es el código, así como definido? El código son finalmente las instrucciones que tú escribes para que sean interpretadas por el computador. ¿Ya? Entonces, la verdad que tiene más sentido cuando estamos hablando de lenguajes de programación que a través de los bloques. La verdad que con los bloques de Trinket no sé si la forma correcta de describirlos será código, sino más bien bloques. Pero esto cobra más sentido cuando empezamos a ver Python, ¿ya? Porque cuando tú escribes en Python, escribes un código, que son todas las instrucciones en lenguaje Python, que van a ser interpretadas por el computador para hacer alguna cosa, ¿ya? Entonces, cuando te refieres a código, simplemente las instrucciones que le estás dando al computador. Y estas instrucciones pueden ser en lenguaje de bloques o en el código Python, que es el que vamos a ver ahora. Ah, ya. Gracias, profe. Ok, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Profe, disculpe, algunos compañeros dicen que no empieza la clase, a lo mejor tienen otro link. Es probable que tengan otro link porque la verdad que está publicado. Como no sé quiénes son los que no están, que no, ¿cómo se llama? Puede que se hayan metido al paralelo 2, puede ser. Eh, manden, no sé si ustedes que tienen la información de quiénes son los que no pueden entrar a la clase, les pueden enviar el link. Para no estar perdiendo tiempo de meterme a aula y mandar una información para todo, ¿ya? El link es siempre el mismo, ¿ya? Así que este es el que está publicado en la página de aula y debería estar fijo, ¿ya? Así que eso.
por el momento vamos a partir. Ya. Entonces, ya tuvimos una introducción a los lenguajes de programación como tal. Luego de eso, vimos cómo los conceptos de lenguajes de programación se podían aplicar a ideas generales, como por ejemplo era el pseudocódigo, en los diagramas de flujo, ¿cierto? Los lenguajes de bloque, en fin, formas de nosotros el pensamiento que vamos a tener al momento de programar, poder pasarlo a algo más visual, ¿cierto? Incluso utilizando el lenguaje de bloques fuimos capaces de visualizar cosas un poco funcionando, ¿cierto? O sea, pudimos incluso dibujar figuras, dando ciertas instrucciones, etcétera. Es decir, pasamos por todas las etapas intermedias que implican poder nosotros cambiar el switch y ver cómo nosotros tenemos que conversar con el computador para que el computador nos entienda, de qué manera nosotros tenemos que darle instrucciones, ¿ya? Entonces, bueno, ahora todos esos conceptos un poco básicos que nosotros tenemos ahora, la pregunta es, ¿cómo yo los utilizo para programar en un lenguaje de programación? ¿Ya? Que en este caso, en el de este ramo, es Python. Entonces, para hacer ese paso, primero tenemos que entender qué es Python y algunos conceptos iniciales que vamos a tener que utilizar en Python, los vamos a explicar acá. ¿Ya? Entonces, dicho esto, empezamos la clase del día de hoy. Como les dije, el lenguaje de programación que vamos a utilizar en esta asignatura es Python, que es el que aparece acá, y este es el símbolo del lenguaje. A día de hoy la última versión estable que hay es la 3.8.2. Creo que la más utilizada en estos momentos es la 3.7, pero bueno, esta es la última versión estable que se puede utilizar. Este lenguaje de programación pertenece a un grupo de lenguajes de programación que se llaman de scripting, ¿ya? Cuyo paradigma de programación es el scripting. ¿Qué quiere decir que sea scripting? Que la verdad que el computador lo que hace para ejecutar un programa Python es leo la primera línea, ejecuto la primera línea. Leo la segunda línea, ejecuto la segunda línea. Leo la tercera línea, ejecuto la tercera línea y así, ¿ya? Que no es lo que ocurre en todos los lenguajes de programación. Por ejemplo, hay lenguajes que convierten todo su código en un ejecutable y luego ese ejecutable como una única cosa es lo que se ejecuta, ¿ya? Que son los lenguajes compilados, ¿ya? Entonces, así existe una variedad de paradigmas, de formas de programar, dentro de las cuales está esta, como les digo, Python, que pertenece al paradigma de scripting. Para poder programar en Python existen variedad de programas. De hecho, tú sin ningún problema podrías escribir un programa en Python en un bloc de notas, por ejemplo. No hay ningún problema en hacer eso. A pesar de que no lo recomiendo mucho. La verdad que puede llegar a ser un poco complicado escribir código en un programa que no está hecho para eso, ¿ya? Esto quiere decir que van a existir múltiples programas que la verdad que sí están enfocados al desarrollo de un programa y en este lenguaje en particular en Python. Estas plataformas, estos programas que están orientados al desarrollo son los llamados IDE, ¿ya? Que son los entornos integrados de desarrollo, los Integrated Development Environment, ¿ya? Que básicamente lo que te hacen es, como dice la palabra, es entregar un entorno con todas las herramientas posibles para facilitar tu desarrollo de programas, ¿ya? La cantidad de IDEs que existen para Python es enorme, es muchísima, ¿ya? Como IDE básico, acá en este ramo vamos a utilizar el IDLE3, que es uno de los más básicos que existe para programación en Python. Sin embargo, no hay ningún problema con que ustedes utilicen el editor de texto, el IDE, que la verdad que les acomode más. Si alguno de ustedes tiene algún poco de experiencia en programación, pueden a lo mejor utilizar el IDE que les sea más cómodo, ¿ya? Como por ejemplo algunos de los que aparecen acá, Vim, Notepad++, Sublime Text, etc. Existen varios, creo que para Python está también Geany, está Spider, hay varios IDE
y editores de texto que permiten que nosotros ingresemos código Python y te entregan algunas herramientas adicionales, como por ejemplo el autocompletar, es decir, que tú escribes parte del comando que quieres escribir y el programa solo detecta qué comando estás tratando de poner y lo completa, utilizando la tecla tabulador, etc. Es decir, son herramientas que te permiten programar de manera más sencilla. ¿Ok? Entonces, en el caso del IDL3, cuando ustedes lo ejecuten van a ver algo de este estilo. Lo primero que se va a visualizar es la consola Python. ¿Ya? Entonces, creo que hay una pregunta acá. Profe, ¿qué tan bueno es practicar Python en RPLIT? No tengo idea de qué es eso. ¿Es una página en donde puedes programar en Python? Hola, profe. ¿Me oye? Es que hablando con unos amigos de una carrera de programación, ¿Ya? me dijeron de otra universidad, me dijeron que le habían recomendado esa página para practicar, porque uno, por ejemplo, tiene la pantalla donde está programando, ¿Ya? y aparte le aparece otra pantalla que le va dando los errores y qué cosas puede ir cambiando para así como la idea, por así decirlo. Ya. Es más o menos lo que hacen todos los IDEs más o menos en la actualidad. Así que la verdad puedes usar el entorno que más te acomode. Si tú consideras que este entorno, es que insisto, la cantidad de entornos de programación que tú puedes utilizar para Python es muchísima. Entonces, prueba los que creas tú que tienen pinta de que te pueden ser más fáciles de utilizar y utiliza el que te sea más cómodo. ¿Ya? Así que no hay ningún problema si ese es el que te acomoda a ti. Gracias, profe. Ok. Visual Studio Code sería uno de esos. Creo que Visual Studio permite programar en Python. La verdad que hace mucho tiempo que no programo en Windows, así que no sabría decirle si Visual Studio, para poder programar en Python, si es muy complicado o sencillo, la verdad. Pero tengo entendido que sí se puede. ¿Ya? Insisto, puedes probar Visual Studio como puedes probar cualquier otro editor de texto o cualquier IDE, y la verdad que solo utiliza el que te acomode más. ¿Ya? Entonces, la consola Python es una de las cosas que le va a aparecer, y lo otro que les va a aparecer es un pequeño editor de texto de este estilo, puede que los colores estén cambiados, pero va a ser el lugar donde ustedes van a escribir su código Python. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. A ver si... Cuando ustedes ejecuten el IDL test, de hecho a lo mejor es más fácil que lo ejecute acá y que lo vean ustedes mismos. IDL test. Ok. Perfecto. Entonces miren, al ejecutar este programa, les va a aparecer la consola Python en la cual ya pueden escribir código Python. Por ejemplo, acá podemos... no se preocupen de lo que estoy escribiendo, solamente estoy escribiendo un comando Python para que vean que ya esto funciona. ¿Ya? Entonces estoy escribiendo un comando Python y la línea siguiente del comando simplemente se ejecutó sin ningún problema. Entonces, aparte de esta consola Python que aparece acá, ustedes pueden abrir el editor para poder escribir un programa, un código. ¿Ya? Para eso se meten acá, File, New File, y les va a aparecer este como notepad, ¿cierto? Como bloc de notas en donde ustedes pueden escribir código, ¿ya? Que también pueden escribir una pequeña línea de código y acá mismo les aparece la opción de ejecutar su código en la consola Python o simplemente ejecutarlo. Run model. Vamos a salvarlo. Vamos a ponerle, qué sé yo, test.py. Solo escribirlo. Y esto ejecutó el programa que acabo de salvar de acá, que se llama test.py, y ejecutó, y yo le dije simplemente que pusiera un hola, ¿ya? No se preocupen tanto en lo que estoy escribiendo en Python, solamente les estoy mostrando el programa que vamos a utilizar para escribir en Python. Ya vamos a tener mucho tiempo para explicar qué son las cosas que podemos escribir para que funcione un programa Python, ¿ya? Pero quédense con esto, el IDL3
tiene la consola Python que nos va a mostrar información acerca de la ejecución de nuestro programa, y por el otro lado tenemos un editor de texto. En esta parte es donde nosotros vamos a escribir nuestro código Python propiamente tal. Pero insisto, existe variedad de otros programas, ¿ya? Creo que había una pregunta. Profe, ¿qué es el IDE? Lo que le acabo de explicar es el entorno integrado de desarrollo. Es un programa que tiene internamente todas las herramientas para facilitar tu proceso de programación. Entonces, mira, yo por ejemplo les voy a mostrar otro IDE más simpático, que este es el que normalmente ocupo yo para programas pequeños, que este se llama Genie. Entonces, por ejemplo, este programa de acá, si yo quiero, por ejemplo, escribir un código Python, aquí, primero tengo que guardar el archivito. Vamos a guardar un archivo acá. Guardar como test.py. Reemplazar, perfecto. Entonces, fíjate, cada vez que yo escribo un comando Python, como en este caso es el print, las letras de lo que estoy escribiendo cambian de color, para indicar que el comando que yo estoy escribiendo es el correcto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos escribiendo un comando que es interno de Python, que se llama print, y ahora vamos a escribir un string dentro, un texto, ¿cierto?, para poder ejecutarlo. Y lo vamos ahora a ejecutar. Simplemente estoy mostrando qué es lo que hace un IDE, ¿ya? Y esto lo ejecuta sin ningún problema, ¿ya? Entonces, dentro de las funciones que tiene esto, nos permite, por ejemplo, ver si los comandos que estamos poniendo en el Python son correctos o no, etc. Es decir, eso es lo que hace un IDE. Nos entrega herramientas para hacer de nuestro proceso de programación un poco más sencillo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, este IDE nos permite ejecutar los programas directamente y no tener que irnos a otros lados a ejecutarlos. Nos permite ver el estado de las variables, ver qué variables estamos utilizando, etc. ¿Ya? Los IDEs permiten tantas cosas. Insisto, el concepto principal es que es un programa que simplemente nos entrega todas las herramientas necesarias para nosotros programar. ¿Ok? Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, en este IDE, en el IDE que nosotros utilicemos, vamos a trabajar con script Python, ¿ya? Un script es simplemente un archivo de texto que tiene internamente código Python, ¿ya? Entonces va a ser un archivito donde cada línea son instrucciones en lenguaje Python, ¿ok? Este archivo, esto que se llama script, esto es un script, ¿ya? Lo toma, si nosotros queremos ejecutarlo, tiene que ser entregado a un programa que se llama el intérprete Python, ¿ya? Cuando yo puse run, recién cierto que es ejecutar, lo que estoy haciendo es, le estoy pasando el código que estoy escribiendo a un intérprete, que es el intérprete de Python, que va a leer las instrucciones que hayan escritas acá y las va a transformar en código de computador. ¿Ok? Entonces, un script Python se puede escribir en cualquier editor de texto, ¿ya? Como por ejemplo el que provee el IDLE, ¿ya? Y tenemos que guardarlo con una extensión, así como existen archivos.docx, archivos.pptx, archivos.pdf, para que Python funcione, tienes que guardar el código en unos archivos cuya extensión es .py, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a abrir el IDLTest, ¿ya? Entonces vamos a abrir el IDLTest, se va a abrir nuestra consola, creamos un nuevo archivo en New File, y este archivo tenemos que guardarlo como un script Python, ¿ya? Es decir, tenemos que darle un nombre de script Python. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos hacer el script que se va a llamar prueba.py,
¿Ya? De esta manera estamos creando un archivo que se llama prueba con extensión .py. De la misma manera que, por ejemplo, cuando ustedes crean un Word, ¿cierto? Cuando lo guardan le ponen un nombre y ese archivo se guarda como docx, ¿cierto? Estamos haciendo lo mismo acá. Estamos creando un archivo que después va a tener código Python y le estamos poniendo por nombre prueba y la extensión, en vez de ser docx, que es la de los Word, ¿cierto? En este caso va a ser .py y lo guardamos. Entonces acá ya podemos escribir sin problema nuestro código Python. ¿Ok? Cuando queremos ejecutar lo que sea que hayamos escrito en nuestro archivo, en nuestro .py, tenemos que en el IDLE simplemente presionar la tecla F5 o como lo hice yo recién, lo vamos a hacer de nuevo. Acá está el... Acá. Como lo hice yo acá, apretando acá Run Module. ¿Ok? Entonces, puedes simplemente apretar la tecla F5 como aparece ahí o hacer clic con tu mouse, ¿cierto? En donde dice Run Module para ejecutar todo aquello que hayas escrito en tu archivo .py. ¿Ok? Esa es una forma de ejecutarlo, utilizando el IDE, llamado IDLE, y en este caso, este programa te provee una herramienta para ejecutar fácilmente archivos .py, simplemente abriéndolo y apretando F5. También existe la posibilidad de ejecutarlo a través de una consola, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esta es la consola que provee el sistema operativo Linux, ¿ya? Si yo quisiera ejecutar el archivo .py que nosotros llamamos test.py utilizando Python, simplemente basta con escribir esto, Python y el nombre del archivo, y eso va inmediatamente a ejecutar todo lo que esté escrito dentro de este archivo, que en este caso lo único que hace es entregar un mensaje por la pantalla que dice hola, ¿ok? Vamos a ver, creo que hay una... Es lo mismo que con los exe, es algo parecido, ¿ya? Hay varias diferencias con un punto exe, porque un punto exe no necesita de un intérprete, ¿ya? Sería más parecido, no sé si alguno de ustedes alguna vez les ha tocado descargar el complemento del computador llamado Java, ¿ya? Que muchas veces para ejecutar algunos programas, tú tienes que descargar un programita que se llama Java para el Minecraft, maravilloso. Entonces lo que tú estás haciendo es, aparte de descargar el programa, tú tienes que descargar un programa adicional que va a tomar todo lo que está en tu programa y lo va a pasar un código para el computador. ¿Ya? Es un poco más complicado que lo que estoy tratando de decir, pero bien abreviado sería algo de ese estilo. Entonces acá algo equivalente, tú tienes tu archivo de texto, tienes el intérprete, entonces el intérprete es el que ejecuta tu programa, el código que tú escribiste. Lo que pasa en los puntos exe es que el punto exe ya es un archivo binario, entonces no necesita de otro programa adicional para ejecutarlo. Por eso basta con que tú hagas doble clic en ese programa, en ese archivo, y se va a ejecutar inmediatamente. ¿Ya? En cambio, en los archivos .py, la verdad que tú necesitas este programa adicional que es el programa Python para poder ejecutar el código. No sé si quedó claro con esa explicación cuál es la diferencia entre el .exe y el Python. Yo sé que es medio introductorio este curso, entonces estoy tratando de bajar lo más que puedo las comparaciones, pero avísenme si hay algo que no pueda que no se entienda. Maravilloso. Genial, chicos. Ya. No caché. Cuéntame, Pedro, ¿qué parte no te quedó tan clara? A ver si la podemos abordar mejor. Si me pudiera comentar un poquito. Cuando hablo del Excel, perdón, ¿quisiste decir? Ya, perfecto. Ya. Entonces, mira, cuando tú tienes un programa
en .exe, ¿cierto? Que es un archivito, ¿cierto? Que tiene extensión .exe. Tú le das doble clic y eso inmediatamente ejecuta tu programa, ¿ya? Internamente lo que está haciendo Windows es tomar ese programa y ejecutarlo directamente, porque el contenido de ese archivo, el .exe, es un código que lo entiende el computador, ¿ok? Porque está en binario, internamente eso está en binario. Por lo tanto, al tú darle doble clic, el computador toma ese archivo inmediatamente, tu sistema operativo, y lo lee y lo ejecuta inmediatamente, ¿ok? Sin embargo, cuando tú tienes un archivo .py, eso por supuesto no está en binario. O sea, cuando tú escribes esto, vamos a abrir de nuevo el IDLTs. Vamos a abrir el archivo test. ¿Ya? ¿Esto acá? Esto por supuesto no está en binario. ¿Ya? Es un archivo de texto común y corriente. ¿Ya? Por lo tanto, si yo le trato de dar doble clic a esto, no lo puede ejecutar el sistema operativo directamente porque no es un lenguaje que entienda, ¿ya? Lo único que entiende tu computador es lenguaje binario, son 0 y 1. Por lo tanto, de la misma manera que si tú estuvieras hablando con una persona que habla, qué sé yo, ruso, y tú por supuesto no hablas ruso, necesitas a alguien que te interprete, que te traduzca lo que está diciendo el ruso para tú entenderlo, ¿ya? En este caso, Python provee un intérprete, que es el intérprete de Python, que lo que hace es, toma este archivo de texto que tú escribiste y lo traduce a un lenguaje que lo pueda entender el computador, es decir, código binario. Con los .exe esto no es necesario, porque el archivo .exe ya está en binario, ¿ya? Entonces no necesita un intérprete adicional. En cambio en Python sí. En Python tú tienes el archivo de texto, que tienes que traducirlo a un lenguaje que pueda entender el computador, y ese es este programa intermedio, que es el intérprete de Python. ¿Habrá quedado más claro ahí? Sí, profe. ¿Y siempre es en código binario? El lenguaje que entiende tu computador siempre es código binario. Ah, ya. Siempre. ¿Ya? Gracias, profe, ya entendí mejor. Ya, súper. Entonces, por supuesto, ninguno de nosotros sabe escribir código en binario directamente, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos programas intermedios que hagan esta función de intérprete. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En los .exe ya se hizo el trabajo de interpretación antes, entonces lo único que tienes como resultado en el .exe es el binario y tú simplemente lo ejecutas. Pero en los .py es aún un archivo de texto, entonces tú necesitas ahí en ese caso un intérprete que pase ese archivo de texto a un código que pueda entender el computador. ¿Ya? Continuamos. Entonces, como vimos acá, hay dos formas de ejecutar un programa Python, ¿cierto? Una puede ser a través del IDE que estén utilizando, ¿cierto? Que en el caso del IDL3 basta con presionar la tecla F5 en el archivo de texto que estén editando y eso va a ejecutar el código. Y la otra es a través de alguna consola. Por ejemplo, esto en Linux es bastante sencillo, simplemente abren su consola y escriben Python y el nombre del archivo que quieren ejecutar, como por ejemplo en este caso, archivo.py. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de ejecutar un programa suponiendo que ya terminaron de escribir el código. Entonces ahora vamos a meternos con las minucias de el código Python y algunos elementos básicos que necesitamos manejar antes de meternos con Python propiamente tal. ¿Ya? Entonces, la verdad que Python provee una cantidad de tipos de datos distintos, ¿cierto? No es lo mismo cuando tú, por ejemplo, quieres trabajar con un número, por ejemplo, con un texto, o con, por ejemplo, un valor de verdad, por ejemplo, verdadero y falso, ¿ya? Ahora, dentro de los números no es lo mismo cuando tú trabajas con números enteros, con números reales, ¿cierto? O con números complejos, ¿ya? Entonces, para cada uno de esos casos, Python provee un tipo de dato, ¿ya? Un tipo de dato quiere decir que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, cuando trabajamos con el número 9 dentro de nuestro código Python, internamente
Python esto lo entiende como un número entero, por ejemplo. Entonces, que es distinto si, por ejemplo, tú pones un 9,3 en alguna parte de tu código Python, y esto dice, entonces en este caso esto es un número real. Por lo tanto, la forma en que voy a trabajar con el 9 y la forma en que voy a trabajar con el 9,3 son distintas, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de datos que provee Python y cómo trabaja Python con cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, primero, para el caso de los números enteros, Python provee un tipo de dato que es el tipo int. Int viene de la palabra en inglés integer, que significa entero, ¿ya? Entonces, cada vez que tú escribes un 4, un 8, un 92, por ejemplo, si tú en alguna parte de tu código escribes un número entero, Python lo va a almacenar como un tipo de dato int, ¿ok? Cada número entero que nosotros representamos como un entero matemático, ¿cierto? Internamente Python lo va a representar como un tipo de dato int, ¿ok? Entonces, algunos ejemplos de esto, si tú por ejemplo escribes un 1 acá, ¿cierto? Como aparece bien acá, Python ese 1 lo lee tal cual, como un número entero con valor 1, ¿ok? Ahora, dentro de los enteros podemos trabajar con enteros tanto positivos como negativos, ¿ya? Si tú, por ejemplo, pones el más 135, es decir, el número 135 positivo, bueno, esto internamente Python lo almacena simplemente como un número entero cuyo valor es 135 positivo, ¿ok? Por supuesto, también podemos trabajar con números negativos. Si tú, por ejemplo, pones el número menos 124, ¿ya? Python lo va a almacenar internamente como un número entero con valor 124 negativo, ¿ya? Y es acá importante que se fijen que en lo que almacena Python aparece el signo negativo siempre y cuando estemos utilizando un número negativo, ¿ya? Esto es un poco distinto a lo que hace Python cuando nosotros estamos trabajando con números reales, ¿ya? Los números reales en Python se almacenan con este tipo de dato, el tipo de dato float, ¿ya? Esta palabra, float, significa flotar, ¿cierto? Y provee de la idea de que los números reales se almacenan como punto flotante, ¿ya? No quiero andar mucho en esa idea porque es un poco complicada a lo mejor de entender en este punto, pero piensen lo siguiente, si yo escribo 9,32, ¿cierto? Esto es sumamente distinto a escribir, por ejemplo, 0,932 y 93,2. 93,2, ¿ya? ¿Ok? Lo único que estoy haciendo entre este número y este número que cambia su valor es el hecho de que yo soy capaz de movilizar el punto decimal, ¿ya? Entonces la verdad que las representaciones internamente a nivel de computador de este número y este número son realmente muy parecidas, salvo el hecho de que yo el punto decimal soy capaz de moverlo. Entonces por eso se le llama un punto flotante, porque a pesar de que estas formas de almacenar cada número van a ser muy parecidas, va a depender de la posición del punto decimal, en donde, qué valor real van a tener en tu programa Python, ¿ok? Por eso se llama punto flotante. Entonces, un punto flotante, un float, va a representar números en distintas magnitudes en los reales, ¿ya? Reales positivos, por supuesto, negativos y todo lo que ello incluye, incluyendo sus decimales, ¿ok? Algunos ejemplos de estos es, por ejemplo, en este caso el número menos 0,36, como ven ahí, se almacena de esta manera, ¿cierto? Como el número negativo 0,36,
Veo una consulta, creo. Para enteros, ¿cuál era? Int. Int, perfecto. También podemos almacenar números enteros como float, ¿ya? La única diferencia para hacerlo es simplemente agregar en la notación el punto decimal, ¿ya? Entonces, si yo pongo acá un 1, simplemente, Python internamente lo va a almacenar como el número entero 1. Fíjense que en este caso no hay decimales. Sin embargo, si yo quisiera que este número entero se almacene como un punto flotante, porque por supuesto los números reales incluyen a todos los enteros, entonces lo puedo hacer, basta con agregar el punto decimal, a pesar de que solamente estoy poniendo punto cero en este caso, y de esa manera la forma de almacenarse va a ser punto flotante, ¿ok? Entonces en este caso, el 1 lo estoy almacenando como un flotante, 1,0, ¿ok? También trabaja con notación científica, ¿cierto? En este caso lo que estamos haciendo es almacenar el número, fíjense acá, 6,02 por 10 elevado a 23, ¿ok? Este número, para almacenarlo en Python, la notación es la siguiente, en punto flotante. Yo escribo 6,02, que es la parte que aparece acá, y luego la parte exponencial se escribe como e de exponente 23, ¿ya? Entonces, esta notación de acá lo que está haciendo es escribir este número, 6,02 por 10 elevado a 23, ¿ok? Este de acá también, por supuesto, es un número flotante, ¿ya? Entonces, ¿se entiende hasta acá la diferencia entre valores de tipo flotante y valores enteros? Maravilloso, maravilloso, genial. Súper. Sigamos viendo entonces. Ya, súper. Está súper bien. Entonces vamos a ver ahora otros valores que se almacenan internamente en Python. Python también tiene la posibilidad de que ustedes almacenen valores lógicos, que son, quiero suponer que en los ramos de matemática que están viendo, la primera materia de matemática, si no me equivoco, son el tema de las tablas de verdad, lógica booleana, ¿cierto? El tema de lógica, ¿cierto? En donde ustedes finalmente tienen expresiones de verdad, ¿cierto? Cuyo resultado puede ser o verdadero o falso, ¿cierto? La verdad que Python también les permite trabajar con valores de verdad o falsedad, ¿cierto? Que son los valores lógicos. Estos valores tienen también un tipo asociado. El tipo que tienen asociado es el tipo bool o booleano, ¿ya? En donde cuando tú almacenas un valor booleano, este puede tomar valores de verdadero o falso, ¿ok? La forma de representar booleanos es bastante variada. Entonces acá, por ejemplo, para escribir un valor de verdadero, simplemente tengo que escribir con esta notación true, ¿ya? De esta manera estamos almacenando en Python un valor de verdadero, ¿ok? Con esto de acá. Y para almacenar un valor de falso, ¿cierto? Simplemente basta con poner false en Python, ¿ya? Y de esta manera se va a almacenar un valor de falso. A pesar de que esta es la forma tradicional de trabajar con valores lógicos, también es posible tomar algunos de los valores numéricos que ya hemos visto como valores de verdad, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes una variable de tipo, tú por ejemplo tienes un valor de tipo entero, digamos por ejemplo el 1, el 1 en Python, si tú necesitas traducirlo a un booleano, se puede traducir como un valor de verdadero, es decir, de un valor de true, ¿ok? En cambio, si tenemos un valor de 0, se puede traducir a un valor de falso, f, ¿ya? Ahora Python va un poco más allá. Si tú tienes un número
vamos a escribir un número X. Si X, su valor es distinto a 0, ¿ya? Esto se toma como verdadero. Mientras que si X es igual a 0, se toma como falso. Entonces la verdad que hay varias formas de tratar con los valores de verdad. Si tú, por ejemplo, tienes almacenado un valor que sea distinto de 0, aunque sea un número entero, todos esos valores se van a traducir a un valor de verdadero. En el único caso que esto va a ser falso, es cuando el valor que tengas almacenado sea un 0, en ese caso se va a leer como falso. Profe, ¿y si fuera un número negativo sería lo mismo? Lo mismo, ¿ya? De hecho, podemos hacer la prueba, mira. Vamos a ver acá. Entonces, mira, acá me estoy adelantando un poco en la notación de Python, pero quiero que vean lo siguiente. Miren, tengo la siguiente expresión. Estoy preguntando, ¿ya? Si el valor true, es decir, si el valor verdadero es igual a 1. Es una expresión lógica, ¿cierto? Es cuando tú en las expresiones lógicas tienes P igual a verdadero, ¿cierto? Estoy anotando, esto no es notación de Python. P es igual a verdadero y Q es igual a falso, y tú preguntas, perdón. P es igual a Q y tú preguntas, ¿cuál es el valor de verdad de esto? Bueno, en este caso, P es verdadero y Q es falso, por lo tanto el valor de verdad de esta sentencia es falso, ¿cierto? Estamos haciendo algo parecido acá. Entonces estoy diciendo, preguntando si lo que está a la izquierda tiene el mismo valor de verdad que lo que está a la derecha, es decir, si true tiene el mismo valor de verdad que 1, ¿ok? Si esto es verdadero, acá en la pantalla debería mostrarse verdadero, y si esto es falso, acá debería mostrarse falso. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, se fijan que acá toma un valor de verdadero, es decir, lo que está a la izquierda es lo mismo que lo que está a la derecha, ¿ya? Si yo pongo acá un 0 ahora, vamos a ver que true no es igual a 0, es decir, el valor de verdad de lo que está a la izquierda no es el mismo que el que está a la derecha. Ahora, si nosotros ponemos -1 acá, acá, y acá 2, maravilloso. En este caso, creo que Python lo trata distinto. Ya, entonces al revés. Esto es, si true es igual, es de la siguiente manera. Si, vamos a anotarlo acá. Si estoy almacenando un 1, esto se lee como un verdadero. Y si es distinto de 1, ahí sí. Perdón, chicos. Ahí, cada lenguaje lo trata distinto esto y tuvo una confusión con otro lenguaje de programación. Si esto es distinto de 1, lo toma como falso. ¿Ok? Esa es la correcta. Pero no es lo enredado, chicos, la verdad. Si tú tienes almacenado un valor de 1, esto se lee como verdadero. Si es distinto de 1, esto se lee como falso. ¿Ok? Y esto para los números negativos es lo mismo. ¿Ya? Perfecto. También en Python tenemos la posibilidad de trabajar con números complejos. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que ustedes tienen el concepto de números complejos en matemáticas, hay una mano levantada, vamos a contestar el tiro. Cristóbal, cuéntame. Hola, profe. Es que Sí. no entiendo eso del bool, en este caso el complex. ¿Dónde va? Se supone que eso se escribe cuando estamos escribiendo el código, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero ya vamos a ir a esa parte. Primero te estoy presentando cuáles son los tipos de datos que hay y después vamos a ver cómo Ya, los ya. utilizamos. ¿Ya? Así Sí, que, sorry, que no, vi que estaba está bien, escribiendo está ahí en bien. el true and false y Sí. no vi nada de bool y me perdí un poco. Ya, tranquilo, tranquilo. Como te digo, lo que estamos haciendo primero es ver con qué cosas puedes trabajar en Python y después vamos a ver cómo utilizamos cada una de esas cosas que estamos presentando. ¿Ya? Ya, ok, gracias. Ok. Ya. Entonces, como les decía recién, también existe el tipo complex que viene que es para representar números complejos, ¿ya? Y
Y la notación es bastante similar a la que ustedes conocerán de matemáticas, ¿cierto? Para escribir un número complejo de la siguiente manera, 5 más 4. Normalmente en matemáticas se utiliza la letra I para representar la parte imaginaria, ¿cierto? La única diferencia acá es que en Python, para representar la parte imaginaria, se pone una letra J. Es decir, esto en Python se escribiría 5 más 4J. Creo que en algunos ramos de de física utilizan esta notación de todas maneras, así que no debiera serles tan rara, ¿ya? Entonces, esto de acá estamos escribiendo el número complejo con parte real 5 y parte imaginaria 4, ¿ok? Entonces, por supuesto, cada una de las partes, tanto la real como la imaginaria, puede tener, ¿cómo se llama? Decimales. Entonces, no hay ningún problema en que tú pongas acá 5,2 y 4,3, por ejemplo. De esa manera. Entonces, acá creamos el número con parte real 5,2 y parte imaginaria 4,3, ¿ya? Y por supuesto se cumple lo mismo que se cumple en los números imaginarios en matemáticas. Si tú elevas menos j, es decir, la parte imaginaria con valor menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Eso te debería dar menos 1, ¿cierto? Porque ustedes recordarán de matemáticas que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i, ¿cierto? Por lo tanto, i al cuadrado es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Entonces, el resultado de elevar al cuadrado la parte imaginaria con valor 1, ¿cierto? Da como resultado un número complejo con parte real menos 1 y parte imaginaria 0. ¿Ok? Que es lo que más o menos ustedes ya conocen de la matemática. Ahora, ya vimos algunos de los tipos de datos que existen en Python. La pregunta es, ¿yo puedo verificar cómo un cierto dato se está almacenando en Python? Y la respuesta es sí, existen formas de hacer verificaciones de datos utilizando Python. Para eso se utiliza un comando, una función que se llama type. ¿Cómo funciona esto? Yo escribo type y dentro de los paréntesis escribo qué es lo que yo quiero verificar, qué tipo de dato es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero verificar, yo por ejemplo tengo el número 9 y quiero verificar el 9 cómo se almacena en Python, simplemente escribo type 9, ¿ok? Y eso me va a retornar cuál es el tipo de dato asociado con ese elemento, en este caso el número 9. Entonces veamos, por ejemplo acá tenemos un 6, ¿cierto? El 6 ya dijimos que se almacena como un entero. Vamos a verificar si esto es verdad, ¿ya? Vamos a escribir type de 6. Entonces, el resultado de ejecutar esta línea nos debería retornar el tipo de dato del número 6, que en este caso debería ser un entero. Vamos a ver. Entero. ¿Ok? Lo mismo acá. Tenemos el número menos 6. Entonces, ya dijimos que el menos 6 se almacena como un entero también. Entonces, si nosotros escribimos acá type de menos 6, también nos debería retornar un entero, que es lo que aparece acá. ¿Ok? Esto de acá, ¿qué pasó acá? Esto de acá es, quizás no es tan buen ejemplo para ponerlo acá. Esto es notación hexadecimal de los números. Esto me lo voy a saltar un segundito porque si no quizás los vamos a enredar un poquito. Es notación con otra base, ¿ok? Números con otra base, así como está la base decimal, que son los números del 0 al 9, tú puedes definir números con otra base, es decir, por ejemplo, base hexadecimal, que son números que van del 0 al 16, si no me equivoco, ¿ya? Ya, pero esto no quiero enredarlos con esa parte por ahora, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un número flotante, ¿cierto? El 6.0, al nosotros escribirlo con esta notación, lo que estamos haciendo es almacenar este número de acá como punto flotante.
Entonces vamos a verificar que el tipo de dato con el que se almacena sea ese. Entonces vamos a escribir type de 6.0 y lo que nos debería retornar esto es un flotante, ¿cierto? Que es lo que aparece acá. Este número se almacena en Python como tipo float, ¿ok? ¿Perfecto? Pero fue una pregunta, ¿y para que sea booleano, se podría o no? Claro que sí. ¿O sería un caso aparte? No, 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 no. Es exactamente lo mismo. Si tú pones acá, por ejemplo, vamos aquí mismo. Entonces tú, por ejemplo, tienes true, ¿cierto? True dijimos que es booleano. Entonces, en este caso, lo que se almacena en Python es el valor booleano de verdadero. Entonces, vamos a ver cómo almacena true Python, ¿ya? Si nosotros ejecutamos esto, nos muestra que esto se almacena como booleano. Y lo mismo para false, ¿ya? También se almacena como booleano. Si nosotros probamos, por ejemplo, con un número complejo, 3 más 5j, nos va a mostrar que lo almacena como complex. Es decir, todo lo que pongamos entre paréntesis de este comando, esta función que se llama type, nos va a entregar cuál es el tipo de lo que nosotros pusimos dentro de esa función. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, gracias a ti por la pregunta. Entonces, ya tenemos algunos de los tipos de datos con los cuales podemos trabajar. Entonces ahora queremos hacer cosas más interesantes, como por ejemplo, si tenemos dos números enteros, dos números flotantes, por ejemplo, sumarlos, restarlos, en fin, hacer cosas con los tipos de datos que ya estamos utilizando. ¿Ok? Entonces para eso tenemos lo que se llaman las expresiones y los operadores. ¿Ok? Una expresión lo que va a hacer es combinar valores que pueden ser de cualquiera de los tipos de datos que ya hemos visto, son evaluadas, la combinación de estos valores es evaluada y se entrega un resultado de esa evaluación. ¿Ya? Esto puede estar, esta evaluación, esta expresión que nosotros vamos a evaluar puede estar formada por valores literales, es decir, el 9, el 2,3, el true, el 3 más un j, etcétera, es decir, valores puntuales específicos, o puede estar formado por variables, que las vamos a definir un poquito más adelante. Puede estar definida, o sea, compuesta por operadores, que lo que hace un operador es que todas estas valores o variables puedan interactuar entre sí, por ejemplo, la suma, la resta, etcétera. Y puede estar también conformada por llamadas funciones, que lo vamos a ver más adelante qué es una función y para qué sirve. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un operador? Un operador es un símbolo que dentro de una expresión representa una operación aplicada a los valores sobre los que actúa. Entonces, a lo mejor esa definición puede ser un tanto confusa, vamos a ver cómo se ve reflejada, qué es un operador y cómo se utiliza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver los distintos tipos de operadores y vamos a ver cómo se utilizan. Primero tenemos los operadores aritméticos. ¿Ok? Los operadores aritméticos son aquellos que trabajan sobre valores numéricos. ¿Ok? Entonces, dentro de los operadores numéricos tenemos, por supuesto, los operadores binarios que trabajan sobre valores binarios o booleanos. O sea, perdón, estoy enredado con lo que estoy diciendo. Los operadores binarios quiere decir que tienen dos entradas, como por ejemplo la suma y la resta. La suma y la resta, por ejemplo, son operadores binarios porque tienen dos entradas para operar, el 3 y el 5 en este caso. La resta también, ¿cierto? El operador resta tiene dos entradas, esta y esta, o los operadores unarios que, por ejemplo, tienen una sola entrada, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el signo positivo o el signo negativo, si nosotros ponemos -4, lo que hacemos es utilizar el operador menos sobre este número, es decir, una entrada,
y lo que hace es modificar el valor de este 4 a un 4 negativo. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos tipos de operadores, dependiendo de cuántas entradas tiene cada operador. Veamos algunos de estos operadores. Por ejemplo, tenemos dentro de los operadores binarios la suma, la resta, la multiplicación, la división entera o cociente, el módulo y la potencia. Cada una de estas operaciones tiene un símbolo en Python. Por ejemplo, la suma tiene el signo más, la resta tiene el signo menos, la multiplicación utiliza este símbolo como asterisco, la división utiliza el slash, ¿cierto? Esa línea como de lado. La división entera es, por ejemplo, cuando tú haces 10 dividido en 3, ¿cierto? Cuando tú haces la división, el algoritmo de división, tú haces lo siguiente, ¿cierto? ¿Qué número multiplicado por 3 me da 10? En este caso tú dices 3. 3 por 3, 9, ¿cierto? Y esto lo restas y te da ese resultado, ¿cierto? Entonces, de esta división tienes el resultado, ¿cierto? La parte entera, y tienes un resto, ¿cierto? Este es el cociente, y este de acá es el resto. ¿Perfecto? Por lo tanto, al tú escribir 10 en división entera con 3, lo que te va a retornar esto es simplemente el cociente, 3 en este caso. Entonces, 10 división entera con 3 te retorna un 3, que es el cociente de la división entre 10 y 3. Ahora, si tú pones 10 módulo 3, que es el que aparece acá, te va a retornar el resto de esta división de acá. Por lo tanto, el resultado de esto de acá es 1, que es el resto. ¿Ya? Y también tenemos el operador de potencia. Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, 3 a la 2, y el resultado de esto, por supuesto, 9. Esto en Python, la forma de escribirlo es 3, asterisco, asterisco, 2. ¿Ya? Por lo tanto, lo que está haciendo acá es que el 3 lo estoy elevando a 2. ¿Ya? Lo mismo que está haciendo esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces tenemos todos estos operadores binarios. Cada uno de estos operadores, si se fijan, tienen 2 entradas. Por ejemplo, para la división entera tenemos el primer operando, la primera entrada, y el segundo operando, que es la segunda entrada. Y esto, por supuesto, cada una de estas operaciones produce un resultado. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve esto en Python. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, sumar dos números, simplemente ponen el primer número más el operador de suma, el segundo número. ¿Ok? Al ejecutar esto, les da que el resultado es 13. ¿Ok? Luego, si por ejemplo queremos restar, es la misma idea. Pongo el primer número, operador menos, segundo número. Y el resultado de eso nos va a dar, en este caso, 3. ¿Ok? Y lo mismo para cualquier operación. Si yo, por ejemplo, quiero hacer 10 división entera 3, ¿ok? Eso nos debería retornar un 3, ¿cierto? Vamos a escribir cualquier número antes para que no parezca que estoy haciendo trampa. Entonces ahora sí. 10 división entera 3 nos debería retornar un 3, ¿cierto? Vamos a ejecutar esto y es lo que nos retorna acá. ¿Ok? Es el cociente de la división entre 10 y 3. Mientras que el módulo, este símbolo de porcentaje, 10 módulo 3, nos debería retornar el resto de la división entre 10 y 3, que en este caso es 1, por lo tanto es 1 lo que nos retorna esto. Si nosotros queremos poder poner por ejemplo, 3
elevado a 2, ponemos 3, asterisco, asterisco, 2, que en este caso es 9. Y así con cada uno de los operadores binarios que aparece acá. ¿Ya? Por supuesto, cada uno de estos operadores binarios es compatible con cualquier tipo de dato numérico, es decir, funciona con enteros, flotantes y complejos, ¿ok? Con cualquiera de esos tipos numéricos. Entonces, bueno, por ejemplo, acá tenemos la utilización de cada uno. 5 dividido 2, por ejemplo, nos da como resultado 2,5, que es lo que aparece acá. Y para cada uno de los operadores binarios la utilización es la misma. 5 división entera 2 nos devuelve el cociente de la división entre 5 y 2, que sería 2. Y por supuesto, al igual que en matemáticas, si ustedes tratan de dividir 10 entre ceros, su computador va a explotar, ¿ok? Lo mismo acá, 32 división entera 10. El resultado de eso es el cociente entre la división entre 32 y 10, que en este caso es 3. Acá tenemos 5 módulo 2, que lo que retorna es el resto entre en la división entre 5 y 2, que eso es 1. Y lo mismo acá, 32 módulo 10 nos retorna el resto de la división entre 32 y 10, que eso sería 2. ¿Ok? 4 elevado a 10, por supuesto, lo que hace es 4 asterisco asterisco 10, lo que hace es tomar el 4 y elevarlo a la décima. Y también, por supuesto, puedes hacer exponentes decimales, ¿cierto? Por ejemplo, o como en este caso que sería una raíz cuadrada. 25 elevado a un medio, eso ustedes saben es la raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos los operadores unarios. Los operadores unarios son aquellos que tienen solamente una entrada. En el caso numérico tenemos el signo positivo y el signo negativo. ¿Ya? Cada uno de estos signos lo que hace es toma el número que esté a la derecha y modifica su valor según lo que aparezca el operador que hayamos utilizado. Entonces, más 9 toma el valor de 9 y lo modifica, entre comillas, porque mantiene el mismo valor de 9 positivo, modifica su valor para que sea un 9 positivo. ¿Ya? Probablemente el que tiene más sentido utilizar el signo negativo, ¿cierto? Porque lo que hace el operador negativo es toma el valor de lo que está a la derecha del operador y modifica su valor para que ahora sea un número negativo. ¿Ok? Entonces por eso es un operador unario, porque cada uno de estos operadores tiene tan solo una entrada. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá, lo que estamos viendo es cómo esto se escribe en Python. Si tú escribes más 3, toma el valor de 3 y lo asocia a un número positivo, por lo tanto queda con más 3, ¿cierto? Un 3 positivo. Y si lo hacemos para un número negativo, pasa lo mismo, ¿cierto? Y esto, por supuesto, aplica para números flotantes, complejos, etc. ¿Ya? Si tú pones menos 5 en notación flotante, lo que hace es tomar el valor de ese número flotante, que es 5, y lo va a poner como un número negativo. ¿Ok? Hasta acá dudas. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos muy perdidos? Profe, Dime. es que se me había apagado el computador, la tenía la batería baja. Cuando habló acerca de los valores literales y las variables, ¿Ya? ¿a qué se refería con eso? Las Que no variables la alcancé a todavía, escuchar. las variables las mencioné, pero todavía no las hemos visto con propiedad, ¿ya? Así que todavía falta para un par de PPTs para que las veamos. Los valores literales son los valores que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, son datos, ¿ya? Por ejemplo, un 9, un 5,2, un true, por ejemplo, todos esos son valores literales. ¿Ya? Todos los valores que hemos visto hasta ahora son valores literales. Ya, ¿Sí? sí. ¿Queda claro? Ya, súper. Creo que hay consultas acá. Por mí ninguna duda, maravilloso.
¿Alguien por acá? Estamos. Perfecto. Ya, vamos bien entonces. Maravilloso. Entonces, al igual que lo que ocurre en matemáticas, que hay algunos, cuando tú escribes una sentencia en matemática, por ejemplo, estas típicas que se hacen súper populares en internet, ¿cierto? Que es, no se me ocurre ninguna memoria ahora, pero por ejemplo, si 5 por 3 más 2 dividido en 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? Me fijo en los operadores que estoy utilizando, ¿cierto? Que en este caso son la multiplicación, la suma, la división, y veo cuáles se resuelven primero. ¿Ya? Si ustedes se recuerdan, en nivel de precedencia se resolvían primero las multiplicaciones y divisiones. ¿Se acuerdan de eso en matemática? Luego de eso se resuelven las sumas y las restas, y ya con eso ya puedes obtener el resultado, por lo menos para este ejemplo en particular. Entonces, la forma de resolver esto sería 5 por 3, ¿cierto? 15. Y luego la división, 2 dividido en 4, 0,5. Y ahora resuelvo la suma. Entonces, el resultado de esto es 15,5. ¿Ok? Porque las multiplicaciones y divisiones tienen mayor prioridad que la suma y resta. ¿Ok? En Python pasa exactamente lo mismo. Hay un nivel de precedencia, es decir, hay algunas operaciones que se resuelven antes que otras. ¿Ya? Esto para que nosotros no tengamos ambigüedades de, por ejemplo, en este caso alguien podría haberme dicho que esto se resolvía 5 por 3, al resultado 15, al resultado de eso le sumo 2, es decir, 17, y el resultado de eso lo divido por 4. ¿Ya? Entonces, para evitar esas ambigüedades se define la precedencia, es decir, el nivel de importancia de cada uno de los operadores. De menor a mayor sería la siguiente. Los que tienen menor precedencia, es decir, los que se resuelven al último, son las sumas y restas. Luego de eso tienen más importancia multiplicaciones, divisiones enteras y restos. Luego de eso tienen más importancia los operadores unarios, es decir, signo más y signo menos. Luego de eso las potencias, las llamadas funciones, y los que tienen, por supuesto, mayor importancia son los paréntesis. ¿Ok? Papo muda, exacto, exactamente. Hay algunas formas de ponerle siglas a esa cuestión, no recuerdo cuáles son las siglas que se utilizaban para eso, pero efectivamente, eso te indica cuál es el orden de importancia que tiene un operador al momento de resolverlo cuando tú tienes, por ejemplo, una línea larga que tenga varios operadores, cuáles se resuelven primero. Entonces, esto es desde abajo hacia arriba, mayor nivel de importancia acá, mayor, y acá, o mayor nivel de precedencia, hablemos en el mismo lenguaje, y acá menor nivel de precedencia, ¿ok? Entonces estos de acá se resuelven primero, y estos de acá se resuelven último, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en código Python, si nosotros tuviéramos una expresión del tipo 5, vamos a poner la misma, 5 por 3 más 2 dividido 4, esto en Python se resuelve prácticamente igual que en matemáticas. Primero se resuelven las multiplicaciones y divisiones, es decir, 15, 0,5, y luego las sumas. Por lo tanto, el resultado sería 15,5. ¿Ok? Profe, ¿alguna manera de ver la clase de nuevo después? He tenido muchos problemas con el internet hoy. Pero por supuesto, de hecho, yo voy a subir la clase cuando termine. Se supone que hay un tiempo que se demora el sistema en mandarme un correo con la clase, así que no sé a qué hora va a estar, pero de aquí a mañana debería estar publicada, ¿ya?
Así que no te preocupes. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, esto es un poco trampa porque sale el resultado acá. Entonces, miren, tenemos una expresión acá, es decir, varios valores asociados con operadores, es decir, que estos operadores van a generar, si nosotros lo resolvemos, va a generar un resultado. Entonces, según lo que acabamos de ver, primero deberíamos resolver los paréntesis. Python lo primero que hace es mirar los paréntesis y resolver lo que hay dentro de los paréntesis. Por lo tanto, lo primero que resuelve es 47 más 18, ¿ok? Luego va a quedar el resultado de eso, al resultado de eso, va a quedar, vamos a verlo inmediato, 47 más 18, entonces eso es 65, por lo tanto, internamente Python va a tener una línea de este estilo, 5400 más 31 por 65, ¿ok? Bueno, vamos a ponerlo con notación de Python. Ahora que ya resolvimos los paréntesis, nos preguntamos cuál es el operador que tiene mayor nivel de precedencia. En este caso es la multiplicación, por lo tanto tengo que resolver este primero. Por lo tanto, lo segundo que hace Python es 31 por 65. El resultado de eso es 2015. Por lo tanto, la siguiente operación que tiene que hacer Python es la siguiente. 5400 más 2015. Por lo tanto, finalmente lo que hace es, en este caso Python, es sumar 5400 más 2015 y el resultado de eso, por supuesto, vamos a verificar que sea el mismo que está calculado antes. 2015, 7415, y si ahora nosotros calculamos la expresión completa, nos da que es 7415, ¿ok? Obtenemos el mismo resultado. Entonces, bueno, acá salen algunas expresiones. Vamos a ver, voy a poner alguna un poco distinta para que ustedes la resuelvan y me digan cuánto es el valor que debería poner Python acá. Entonces, vamos a poner algo un poco al azar. 7 más 9 por 4 elevado a 2, por ejemplo. ¿Cuánto debería dar eso? ¿Me pueden decir por micrófono o por chat? A ver, creo que tenemos primeras respuestas. 151, 151, vamos a ver. Vamos a ver. 142, dice alguien. Vamos a resolverlo al tiro. Vamos a hacerlo paso a paso. Miren. Lo primero que tiene que hacer esto es la potencia. La potencia, si recordamos, vamos a devolvernos. Tiene mayor nivel de precedencia que la multiplicación y la división. Por lo tanto, lo primero que tengo que resolver es la potencia. ¿Qué es lo que está diciéndonos la potencia acá? Recuerden que es un operador binario, por lo tanto tengo dos entradas y tengo que fijarme cuáles son las entradas del operador. En este caso, lo que está al lado del operador binario es, vamos a escribirlo así, 7 más 9 por 4 elevado a 2. Entonces, miren, el operador es este. Veo mucho, no vaya a ser que se haya perdido el audio, ¿no? 151, ya, vamos a ver al tiro si es 151, como lo escribí al azar, no estoy seguro. Entonces, miren, el primer operador que tengo que resolver es este. El que, aunque está más a la derecha, el primero que tengo que resolver es ese. ¿Ok? En este caso sería 4 elevado a 2. Por lo tanto, el resultado de eso es 8. ¿Ok? Por lo tanto, ahora reescribo esto. 7, 9. ¿Ok?
En esta segunda pasada, el operador que tiene mayor precedencia es la multiplicación, ¿ya? Por lo tanto, tengo que resolver esto primero. El operador de multiplicación tiene dos entradas. Profe, El 9, perdón, ¿sí? 4 elevado a 2 es 16. Ay, perdón, chiquillo. Eso. A esta hora ya no funciona ese 4 elevado a 2 igual a 8. Muchas gracias. 4 elevado a 2, 16. Va a tener que dar mate uno de no. Gracias, chiquillo. Entonces, 4 elevado a 2, 16. Luego, tenemos acá, volvemos a escribir esto, 7 más 9 por, perfecto. Entonces ahora la multiplicación es el que tiene mayor precedencia, por lo tanto tengo que resolver esto de acá. 9 por 16, que en este caso sería, no quiero sacar la mano, 9 por 16, 144. Por lo tanto, la línea siguiente tendría que resolver esto, 7 más 144, que esto sería 152, ¿cierto? Sí. No, 151 creo que. Entonces, 144 más 7, vamos a ponerlo ahí. 151, perfecto. Entonces, para no equivocarme de nuevo. Vamos a poner la expresión completa. 7 más 9 por 4 elevado a 2. Esto debería darnos 151, que es exactamente lo que nos dio ahí. ¿Ok? Estamos súper bien, sí. Está bien. No, estoy pero impecable para suma de memoria. O sea, y operaciones de memoria. ¿Ya? Súper. Entonces, ¿se entiende? Tenemos que resolver, es muy parecido a lo que ustedes ya han visto en matemática. Tenemos operadores que se resuelven antes que otros. ¿Ok? Perfecto. Genial. Entonces vamos a ver. De los que aparecen acá, de las expresiones que aparecen acá, ¿cuáles deberían ser de tipo flotante y cuáles no? Nuevamente, me pueden responder por micrófono o por el chat. ¿Cuáles de las 4 expresiones que aparecen acá son flotantes y cuáles no? El 54 es el único no flotante, la 1, la 2 y la 4 son flotantes, creo, la 3 no es flot, perfecto. ¿Ya? Todas menos la 3, perfecto. Pero fíjense, acá hay algo bien interesante de lo cual fijarse. Lo siguiente, fíjense. Acá, en esta línea, en la línea de acá, fíjense que tengo una operación cuyas entradas son de qué tipo. ¿De qué tipo son las entradas de la operación de esa línea? A ver si me pueden decir. Entero. Entero, perfecto. Tenemos un 4 dividido en 4, ¿cierto? Entonces el resultado de eso es 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que acá el resultado que nos entrega esto no es un entero, es un flotante. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que el resultado de esta operación, a pesar de que los números de entrada son enteros, podría resultar en ser un punto flotante. Y eso es lo que considera la división. Que en este caso, a pesar de que las entradas son de tipo entera, siempre el resultado de la división, como aparece acá, es de tipo flotante. ¿Ok? Entonces miren, esto se ve más claro si yo, por ejemplo, pusiera acá 4 dividido en 3, por ejemplo. Eso, por supuesto, va a dar un número flotante, que es lo que entrega acá. Entonces, fíjense, a pesar de que las entradas a esta operación son enteras, el resultado es un flotante. ¿Ok? Ahora,
Si yo, por ejemplo, sumo dos números de tipo entero, el resultado, por supuesto, va a ser un entero, porque de la suma de dos números enteros, sí o sí voy a obtener un número entero. ¿Ok? Por lo tanto, si yo sumo dos números enteros, el resultado, perdón, va a ser un número entero. ¿Ya? Sin embargo, si yo sumo un entero con un flotante, el resultado es un flotante. Porque yo, si sumo un número entero con un número real, el resultado está dentro de los reales. ¿Ya? Y es lo que se produce acá. El resultado es un número flotante, es un número real. Ahora, yo perfectamente puedo jugar con esto. Yo podría anotar dos números enteros en notación real y el resultado va a ser un número real. Incluso yo podría decir que solamente uno de los números, ponerlo en notación real, y de todas maneras el resultado va a ser un número real, porque insisto, si yo pongo un número flotante sumado con un número real, Python no se pone a investigar cuál es el número específico que tú pusiste, lo único que está diciendo es que está leyendo un número real y un número entero. Entonces dice, la suma de un número real con un número entero tiene que ser un real. ¿Ok? Entonces yo puedo jugar ahí para obtener si yo quiero que lo que se obtenga ahí sea un número entero o un número flotante. ¿Ok? Como lo que aparece acá abajo. Fíjense, estoy sumando un número, punto flotante. Esta otra forma de escribir los puntos flotantes cuando no tienen decimales. Eso de ahí es lo mismo que poner eso. Entonces estoy sumando un punto flotante con un entero. Y el resultado, por supuesto, es flotante. Porque si yo sumo un número real con un número entero, el resultado está dentro de los reales. ¿Ok? Es lo que Profe, aparece. el resultado de la división siempre tipo flotante. El resultado de la división siempre es tipo flotante, salvo que yo haga división entera. El resultado de la división entera, el cociente siempre es un número entero. ¿Ya? Ya, Así que en ese caso es un entero. ok. Ok, súper. Ok. Entonces, hasta acá, dudas, consultas de lo que son los tipos de datos que hasta el momento hemos visto en Python. Acá Martín preguntó algo de, no entiendo bien la pregunta, ¿por qué da con resto qué cosa? O ya, ya, está conversando, perfecto. Perfecto, ¿alguna otra duda, consulta? Profe, entonces el 4 partido 4 es flotante. Sí, ¿Y por qué? ¿Cómo? porque el resultado de la división, a pesar de que tú estés dividiendo números enteros, podría darte un flotante, podría darte un real. Si tú divides el número entero 4, lo divides con un 2, los dos son números enteros, estamos de acuerdo en eso. Pero el resultado podría de esa división ser un flotante. ¿Te fijas? Python no tiene cómo saber de antemano qué número estás poniendo en su operador. Entonces se ahorra ese trabajo y dice, cada vez que yo utilice el operador de división, el resultado sí o sí tiene que estar dentro de los reales. Por lo tanto, el resultado lo muestro como un número flotante. ¿Sí? Ya. Súper. Profe, entonces la división entera y el módulo nunca van a ser flotantes. No, no. Ah, ya, ¿Sí? gracias. Porque el cociente y el resto de una división no son flotantes. ¿Ya? Ya, No pueden ser nunca flotantes, nunca te va a dar un cociente con punto decimal. ¿Ya? ya. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ya, pasemos al siguiente tema. Yo creo que con esta parte, ¿qué tanto podemos avanzar? Vamos a terminar con el tema de las variables. ¿Ya? Entonces, hasta el momento hemos utilizado a Python prácticamente como una calculadora, ¿cierto? Nosotros le ingresamos números que pueden ser de tipo entero, de tipo flotante, incluso los booleanos medios que los podían considerar como un número, aunque no es necesario que lo hagan si no lo entienden, pero de alguna manera hemos tomado números
y hemos hecho operaciones con esos números, suma, resta, multiplicación, etc. ¿Ya? Sin embargo, cuando estábamos viendo Trinket, vimos que habían ocasiones en que nosotros podíamos almacenar esos números, ¿ya? En lo que se llamaban variables. Entonces, ¿qué es una variable? Es exactamente igual como lo explicamos en Trinket. Gracias. Igual como lo vimos en Trinket, una variable nos va a permitir almacenar un valor en un cierto nombre que va a poder ser utilizado posteriormente. Cumple una función muy parecida a las variables que nosotros habíamos visto en los ramos de matemáticas, ¿cierto? Que yo lo que le había dicho. Si tú tienes que una variable definida como x igual 2, ¿cierto? Y después tú decías x más 1. ¿Cuánto vale eso? Bueno, como x vale 2, 2 más 1 es 3. La idea en Python es muy similar, ¿ya? Tú utilizas una variable para almacenar un valor y luego ese valor lo puedes utilizar más adelante. ¿Ok? Entonces, incluso habíamos hablado de este concepto de acá, que podían ver ustedes las variables como una especie de cajita donde ustedes pueden guardar cosas. ¿Ya? Entonces viene la pregunta de cómo yo guardo algo en esta cajita, ¿cierto? La forma de guardar cosas en Python es la siguiente. Esto es lo que tienen que escribir. Tienen que escribir el nombre de la variable que están creando y luego viene el operador de asignación, que es el signo igual, y luego de esto viene una expresión. ¿Ya? Expresiones como las que ya hemos visto. Entonces, si tú pones x igual a 4, ¿ya? Lo que estás haciendo en esa línea es crear una variable que se llama x y, como en una cajita, almacenarle el valor de 4. El que se encarga de almacenar ese valor de 4 en tu cajita llamada x es el operador de asignación, este igual que está acá. ¿Ya? Entonces el operador de asignación lo que hace es toma este valor de acá, el de la expresión de la derecha, y el resultado de ese valor lo guarda en esta variable. Por lo tanto, si yo después quiero ver cuánto vale x, voy a ver que x vale 4. ¿Ok? Ahora, ojo, nosotros dijimos recién que lo que está a la derecha de este signo igual, lo que está acá, es una expresión como las que ya hemos visto. Por lo tanto, tú perfectamente puedes decir x es igual a 2 más 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Creas la variable x y le vas a asignar un valor. ¿Cuál valor? El que esté a la derecha del operador de asignación, que es este signo igual. Por lo tanto, tienes que resolver lo que esté a la derecha y el resultado de eso es lo que tú vas a almacenar en x. Por lo tanto, en este caso, resolvemos. 2 más 3 es 5, por lo tanto el resultado de toda esta expresión es el 5, y el 5 es lo que se almacena acá. Por lo tanto, si tú después quieres ver cuánto es lo que está almacenado en nuestra cajita X, vas a ver que el valor que está almacenado es 5. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien? Perfecto. Algo pasó acá. Ahí sí. No se pueden hacer ecuaciones no de la manera que ustedes las conocen en matemáticas. O sea, no puedes resolver una ecuación de la misma manera, porque la verdad que internamente Python lo trabaja de otra manera. Vamos a ver en más detalle qué cosas puedes hacer y qué no puedes hacer con expresiones Python, ¿ya? Pero no se pueden resolver, así como despejar la X, no, eso no se puede hacer. Mover fracciones, la verdad que tendrías que hacerlo con los operadores que hemos visto acá, ¿ya? O sea, no hay una forma de escribir una fracción. Pero sí, por ejemplo, puedes utilizar la notación de división
para referirte a las fracciones, en vez de escribir el número, qué sé yo, 3 1/3, ¿cierto? Tú lo puedes escribir en notación decimal, 3 por 3, 9 más 1, 10, 10 tercios, por lo tanto, tú podrías escribir o el resultado de esta división, o escribir en Python 10 dividido en 3, ¿ya? Me quedó súper feo ese 3. 10 dividido en 3, ¿ok? Entonces esa sería otra forma de anotarlo, si necesitas usar fracciones, ¿ya? Súper. Entonces, miren, voy a terminar con esta idea la clase del día de hoy. Entonces, miren, en este caso, en el ejemplo que estamos viendo acá, el nombre de la variable en Python se escribe a la izquierda, que es lo que vemos acá, ¿ya? Primero se evalúa la expresión a la derecha del signo igual. Este de acá es el operador de asignación, porque es el encargado de asignarle un valor a la variable, ¿ya? Entonces vemos qué es lo que hay escrito a la derecha del signo igual. El resultado de la evaluación de esa expresión es lo que se va a almacenar en la variable. Es decir, nosotros vemos la expresión que está escrita, la evaluamos, es decir, vemos cuál es el resultado, y el resultado de eso es lo que vamos a guardar en nuestra variable. Una variable se puede nombrar utilizando solo letras, números y guiones bajos. O sea, hay una cierta sintaxis, alguna cierta forma de escribir los nombres de variables que lo vamos a ver en la próxima clase con mayor detalle. Chicos, hasta acá, dudas, consultas. ¿Vamos bien? Disculpen por tomar agua mientras hablo, pero comprenderán ustedes que estar 1 hora y media acá hablando se seca la garganta, así que... ¿Todo bien por el momento? Maravilloso, súper. Profe, esto fue el sistema de el reportaje que sistema de respiración que estaban desarrollando para abastecer a los hospitales que tienen personas afectadas por el COVID. Sí, era yo. No sé cómo notaron que era yo con el respirador ahí que me tapaba toda la cara, pero sí, era yo. Estamos trabajando en uno de los centros que hay acá en la universidad en un sistema, la verdad que a pesar de que salí en el reportaje que ni siquiera sabía que era para TVN, yo era uno de los pocos que no está informado y no sé por qué salí. Y la verdad que mi aporte es bien marginal con respecto a lo que están haciendo el resto de mis compañeros. Yo estoy ahí tratando de trabajar, de hacer lo mejor que puedo, pero hay otros chicos que están muchísimo más involucrados, por eso insisto, no sé por qué fue el que salí y yo ni siquiera sabía que el reportaje era para TVN, yo pensé que era como un reportaje interno de la universidad. Así que sí, estamos trabajando en eso ahora, así que vamos a ver qué resulta de eso, estamos ahí bien full, ¿ya? Así que... eso, para responder la pregunta. Eso chicos, ya muchas gracias. Nada, pues, si no hay consulta de lo que estamos viendo hasta ahora, recuerden, si hay algo que yo no expliqué bien o que ustedes no hayan entendido bien de las clases que estamos viendo hasta ahora, pueden mandarme un correo. Si es necesario, podemos escoger otro horario adicional para responder dudas o consultas. Así que recuerden que están las puertas abiertas. Estamos en proceso de escoger ayudante, así que prontamente debería haber un ayudante para el ramo. Espero que sea de aquí a la próxima semana más tardar. Así que eso, para que estén atentos. Profe, hay que descargar un IDE. Se los recomiendo, por supuesto. El IDE que les propuse acá en el ramo es el más sencillo para aquellos que no quieran enredarse mucho con todo lo que conlleva utilizar Python, pero pueden descargar el IDE de su conveniencia. Se los recomiendo descargarlo con el mayor tiempo posible para que puedan practicar escribiendo algunas cositas en Python. ¿Cuál es el IDE que hay que descargar? O sea... IDLE3. IDLE3. Sí. Profe, cuando se instala el Python 8. El 3.8.2 se instala directamente el idle. Exactamente. Para instalar el IDE, por lo menos en Windows, tú lo que tienes que hacer es instalar Python, y Python viene con ese IDE, ¿ya?
Algunos otros que les pueden servir, pero ahí es solo en caso de que de que quieran ir un poquito más allá. Pueden, por ejemplo, instalar Anaconda, que es normalmente el que ocupo yo porque es bien sencillo de usar y permite hartas cosas más de las que permite solamente instalar Python. Anaconda es un programa que lo que hace, la verdad que no es un IDE propiamente tal, es un programa que viene con varias herramientas para programar en Python, incluido un IDE. ¿Ya? Es súper simpática, si tienen tiempo de verla, pueden hacerlo. Pero si no la conocen, no se preocupen, basta con que instalen Python y el Python viene con el IDL3 instalado. Entonces, ¿el Python 3.8 viene con el IDE incluido? Cualquier Python que tú bajes, cualquier versión de Python debería venir con el IDL3. Y es que en Introducción a la Ingeniería habíamos descargado un Python, ese sirve, que era Sí, 3.8. sí, de todas maneras. En Introducción a Ingeniería, en el otro ramo ya, sí, Sí, sí. de todas maneras, les sirve el mismo. Veo algunas consultas acá, a ver. Se me fueron para arriba. Hay ejercicio en la carpeta TEL 101 CEE TEL. Supongo que están pasando un dato ahí. Profe, ¿a qué se refiere con el último punto que sale ahí de una variable se puede nombrar utilizando? Tú cuando creas variables tienes que darle un nombre, ¿ya? Así como nosotros pusimos... chicos, por si acaso, acá estoy respondiendo consultas. Si necesitan irse, tienen otro ramo, pueden hacerlo, no hay problema. Si tú escribes un nombre de variable, por ejemplo, x igual 4, acá está definiendo un nombre de variable x y su valor es igual a 4. Entonces la pregunta acá es, ¿qué nombre le puedo poner yo a las variables? Entonces, si tú quieres escribir una variable que se llame Pepito, igual 10, puedes ponerlo sin ningún problema. Puedes escribir una variable que se llame Pepito, ¿ya? Si quieres escribir P-Olivares igual 20, también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Puedes escribir una variable que se llame P-Olivares y darle un valor de 20. Entonces ¿qué cosas puedes utilizar tú para ponerle nombre a una variable? Entonces también puedes poner la variable P1 igual 5, P2 igual 10, etcétera. Son qué nombres tú le puedes asociar a las variables. ¿Ya? Creo que Anaconda solo está para Python 3.7. Miren, mientras sea Python 3, la verdad que pueden utilizar prácticamente cualquier versión de Python. ¿Ya? Así que no hay problema. Profe, ¿cómo lo puedo hacer para trabajar desde la consola del compu? Es que no sé cómo hacer para que reconozca Python como exterior o interior. ¿Estás hablando en un sistema operativo Windows? Ahí siempre es más complicado las cosas cuando hay que instalar cosas de desarrollo. Me imagino yo que en el instructivo debería venir cómo tú puedes utilizar el Python desde la consola, pero simplemente tendrías que meterte, supongo yo, al famoso el CMD, que es de la siguiente manera. Tú entras acá, pones CMD, acá en tu buscador del Windows, CMD, símbolo del sistema, y acá tú ya tienes acceso a una consola. ¿Ya? Y ahí, dependiendo de la instalación que hayas hecho, es probable que ya te reconozca de por sí el comando de Python. ¿Ya? Entonces ahí tú podrías ejecutarlo, o debería reconocerte el comando del IDLE3. ¿Ya? Si es Windows en CMD, pones python.exe y te lo reconoce solo. Claro, en vez de poner Python como lo hago acá en Linux, tú tienes que poner python.exe, que es el programa del intérprete de Python. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Profe, la presentación que está en la página de TEL, que dice clase de variables y Spring, no sé cómo dice, pero Spring Boot, ¿ese es para la próxima clase o era para esta? Me es refiero, para, ¿nos guiamos de esa? es para esa, el punto PDF, ¿te refieres tú? ¿Eh? Sí, puede ser que lo actualice de todas maneras, no sé si está exactamente igual, porque estas presentaciones las está haciendo el profesor Nicolás Galvez del campus San Joaquín. Entonces puede que estén algunos
temas un poquito distintos en esta presentación que les estoy haciendo yo en relación a la diapositiva. Pero los voy a actualizar durante la semana e igual pueden acceder a esa presentación para ver la mayoría de los tópicos que estamos hablando acá. ¿Ya? Ah, ya, ya. Eso. Si no hay más consultas, chicos, entonces dejamos la clase hasta acá. ¿Ya? Gracias, Cuídense, que estén muy bien. chao. Estamos hablando. Nos vemos el Esté bien. jueves. Chao, que estén bien. Cuídense, chicos. Chao, chao.